cero concesión a la delincuencia. Bien. ¿No? Al margen de todo, ¿no? Cero concesión. Bueno, la pregunta es, ¿se puede? ¿Es viable esto? Para charlar sobre este análisis, para tratar de meternos en este análisis, estamos en comunicación con Ramón Prades. Él es analista internacional, lo tenemos en línea, le agradecemos esta comunicación y les damos los buenos días. Buenos días, Ramón. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Buenos días a ustedes en el piso y a toda la audiencia. Muy bien. Igualmente, Ramón, muchas gracias, muy amable por atendernos. Bueno, esto que justamente hacía como introducción del tema Virginia, ¿cómo estamos nosotros? Yo a veces, sinceramente, ¿no? Por ahí lo planteo como tema que puede ser de debate o de conversación. A veces hay como una cierta hipocresía, ¿no? En nuestra sociedad, como que se ve, por ejemplo, lo que se está haciendo con el combate al delito en El Salvador, ¿no? Y que a veces hasta se lo ha comparado con el nazismo. Y nosotros sí, acá estamos ahí. La pregunta que hacían ustedes recién cuando arrancaban, me la hice yo también hace un par de años, cuando el presidente Nayib Bukele asumió en el 2019, y una de las primeras cosas que hizo fue prohibir el uso de teléfonos celulares adentro de las cárceles. Y yo cuando leí la nota, eso lo hizo los primeros 6 meses, obviamente estuve muy expectante de la reacción de las empresas, porque acá hay una ley que dice lo mismo. Y las empresas no lo cumplen, el poder político no presiona para eso, se compran los inhibidores de señal, etcétera, etcétera. Y pensé naturalmente que iba a pasar con la misma suspicacia que tenemos todos, ¿no? Lo que venía pasando en El Salvador en los últimos 30 años. Recordemos que El Salvador, para que tengamos orden de magnitud, era un país que tenía 105 cada 100.000 habitantes en porcentaje de homicidios, ¿no? Es decir, una cantidad de homicidios superiores a un país como Irak en guerra. Y hoy esa tasa es 1,5 cada 100.000 habitantes, es decir, un país que es más parecido a Canadá. Y cuando escuché eso, volviendo al 2019, como comentaba recién, puse el ojo ahí y esperé a ver la reacción de las empresas. Y obviamente la reacción de las empresas fue negativa: esto no se puede hacer, no tenemos los medios, no hay capacidad. Bueno, en vez de encontrar un presidente que se doblegara frente a esa voluntad, vi la reacción que tuvo Bukele, y fue una reacción mucho más decidida. Y a partir de ahí empecé a prestar atención. Por eso hace unos meses fui a juntarme con el embajador del Salvador en la Argentina para escuchar de primera mano e intentar aprender de una experiencia, sino para intentar aprender qué era lo que se podía trasladar a la Argentina en relación a los objetivos logrados de El Salvador. Ahora bien, por eso decía Ramón, ¿se puede trasladar a la Argentina? Por eso yo digo a veces, con la hipocresía que tenemos nosotros, ¿se puede trasladar esa experiencia a la Argentina? Sí, creo que con voluntad política hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, este último mes tuve también otro caso particular. Hablé con una salvadoreña que me contaba que durante 20 años ellos se habían criado en un lago, yendo de un lago de un barrio a otro, y que sus hijos lo habían conocido recién el año pasado. Y yo le pregunto, ¿pero cómo puede ser que durante 15 años no fuiste a ese lago? Me dice, no podíamos ir más porque teníamos que cruzar 2 barrios que estaban con bandas enfrentadas, o nos cobraban peaje para poder pasar o nos mataban. Imagínate que yo le digo a alguien que está escuchando ahora tu programa que vive en Ringuelet, tiene que trabajar en el casco, o tiene un amigo en Gonet, y no puede ir si no paga un peaje. Claro. O sea, para un platense sería imposible, más allá de los... Y esas cosas no es que pasan de un día para el otro, es un dejar hacer. El control urbano, el control territorial, el control del espacio público es una cosa que va pasando paulatinamente sin que nadie se dé cuenta, como pasa en Rosario. Y hoy Rosario tiene los índices de criminalidad que son 5 veces superiores a los
Y yo estuve en Rosario el año pasado, a mitad de año, y la verdad que uno para en el semáforo, ve 2 motos con 2 personas arriba, y se te y congela empieza a la darse la sangre. extrema unción. Claro. Sí, absolutamente. El año pasado yo estuve varias veces y en reuniones políticas, todo, y en cada semáforo veía la cara de los diputados con los cuales iba en el auto, diputados comunes, normales, gente de trabajo, y por poco se hacían la señal de la cruz. Entonces, yo creo que uno no se va dando cuenta, pero el crimen organizado va estructuras de poder del Estado, y el Estado se va retirando y termina como en El Salvador. Por eso había tanta desconfianza a que el presidente Bukele pudiera transformar un país, como te digo, casi desmembrado, en una sociedad vivible, y por eso en 3 años gente que tiene una aceptación de 95%. O sea, imagínate, nosotros occidental, después de la pandemia, la guerra en Ucrania, bueno, prácticamente casi todos los oficialismos del mundo han perdido. Bueno, yo te estoy diciendo que el mismo presidente en Occidente, después de una pandemia, después de la guerra de Ucrania, tiene 95% de aprobación. Claro. De hecho, disolvió los 2 partidos políticos fundamentales que había, y la gran mayoría de los partidos políticos se fueron, muchos, digamos, pasaron a retiro. Claro, porque por el tenían, grado de connivencia que había con el delito. tenían vínculos con el delito, exactamente. Él probó, aparte lo probó, que tenían vínculos con el delito, porque viste que nadie se defendió de esa acusación, porque todos sabían que estaban implicados. Y aparte una cuestión, Ramón, evidentemente todos queremos vivir en un país seguro, queremos que haya mucha seguridad, pero viste que no sé si a vos te da esa impresión que todos te lo pregonan, pero nadie quiere tomar decisiones, que evidentemente son decisiones duras. Mira, y esto es muy bueno, el debate a 40 años de la democracia, ¿no? Sí. Me parece, varias cosas me parece. Primero, que en algunos estamentos, yo no soy de los que creen que todas las fuerzas de seguridad, la policía hace un trabajo encomiable en muchos lugares, cobrando sueldos de miseria, con ilusiones ficticias sobre reentrenamiento. Un policía se reentrena disparando 12 balas por año. Si quiere disparar la número 13 la tiene que pagar él. Imagínate vos lo que puede entrenarse un policía disparando 12 balas por año, ¿no? Sí. Yo no soy de los que creen que todo el sistema en Argentina está mal, ni que no hay salida, porque si no cerremos todo y apagamos la luz. Creo que hay un montón de Batmanes, para usar alguien que queremos mucho la plata, silenciosos en muchos lugares, en la justicia, en la fuerza de seguridad, en la academia, trabajando. Sí me parece que como sociedad, por eso te decía lo de los 40 años, creo que tenemos un prejuicio muy grande, que los partidos políticos no se pueden desarmar del prejuicio. Y te lo digo para que quede bien claro. Yo creo que la nueva generación democrática, la renovación necesaria en la política, tiene que agarrar las herramientas de todas las cajas disponibles. Ejemplo, no sirve la represión por la represión misma si no se apunta a las causas que reproducen la injusticia. Es decir, si vos podés meter a 75.000 pandilleros presos, que es lo que pasó en El Salvador, desarticular todas las maras. Ahora, si vos no lo complementás con un programa de acupuntura social que transforme la realidad de los barrios, podés matar a los presos cadena perpetua que tengan 1000 años, pero esos chicos vuelven a nacer con otros nombres y en 20 años tenés el mismo problema, porque la población se reproduce. Entonces, tampoco podés hacer una política de seguridad que le diga a la gente, no, mire, nosotros vamos a cambiar las relaciones, la matriz productiva estructural del barrio. Usted se tiene que bancar que lo maten, lo secuestren y lo violen y le saquen el teléfono celular en la parada de colectivo, que le va a tener que pagar 10 cuotas después de que se lo roben. Pero en 20 años te está la solución. Es decir, uno necesita realmente cortar de cuajo por lo menos la violencia, porque eso también es un debate social importante. Yo creo que hay que dar a 40 años de la democracia. Lo que molesta en la Argentina, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, para hablar concretamente de acá, ¿es la violencia que sufrimos todos los días los platenses o es la droga? Que son cosas diferentes. Yo veo gente quejándose del narcotráfico
que consume droga de manera recreativa permanentemente y no lo ven como parte del problema de la cadena de distribución. Es decir, el narcotráfico es poderoso porque genera ingresos, y esos ingresos que genera, ¿de dónde los saca? Generalmente de los sectores más pudientes, que después lo terminan invirtiendo en proyectos inmobiliarios, casinos, etcétera. Entonces, otro debate que hay que tener ahí es pensar qué se quiere hacer con la droga en términos de salubridad. Es otro debate diferente al de la represión y la violencia y la inseguridad y la violencia armada. ¿Se entiende? Totalmente. Son cuestiones diferentes que creo que hay que ponerlas todas en línea. Claro. Es decir, ¿hace cuánto que no vemos un programa efectivo del gobierno que ataque al consumo? Y no al consumidor, ¿eh? No me refiero a violentar al consumidor, que muchas veces tiene un problema de salud, como un adicto, sino al consumo. No vemos una campaña seria de decirle a un chico de 12, 13 años, mirá, no tomes droga porque después no salís cuando vos querés. Esto no es un tema de recreativo social. Acá esto te atrapa y vas a terminar robándole a tu abuela para comprar droga. Esa campaña tampoco la vemos. Y al consumidor estar preparado para hacerle frente a la gran masa de adictos que quedaría sin droga para el consumo, ¿verdad? Absolutamente. Por eso te digo que son diferentes niveles de respuesta que tiene que dar el Estado. Para eso se necesita planificación, conocimiento y mucho coraje. Y yo lo que intenté hacer, y hoy justo me llamaron, se lo comentaba a tu productora de casualidad, hoy a la tarde voy a estar de vuelta en la embajada con el embajador Neto Matas, porque se hace mucho hincapié en esta cárcel gigante de 40.000 detenidos, todo, pero el embajador me pidió expresamente, La Plata, como sabés, es la ciudad de la Argentina con mayor cantidad de clubes. Sí. Me pidió expresamente que trabaje en un proyecto para poder presentarle qué es lo que vamos a hacer hoy en función del deporte social, porque él quiere conocer esta experiencia y trasladarla a El Salvador, porque ya empiezan a visualizar que en la segunda fase operativa de la lucha contra la delincuencia real y la violencia es la pacificación de la sociedad. Obviamente la pacificación de la sociedad es lo que te decía, tiene que hacerse sin prejuicio, y vos, una persona que ha secuestrado, ha violado, ha matado, ha traficado órganos, personas, no la vas a reincorporar dándole un curso de buenas prácticas en 6 meses. Por eso yo te decía que lo que hay que hacer en Argentina es abandonar esos prejuicios, porque pareciera que se trabaja para que la cosa no se corte. Yo lo que veo muchas veces en el debate de la Argentina y de Rosario en particular, es que cada cual elige su trinchera de discurso y no se quiere mover y no quiere pensar la solución integral del problema, que es a diferencia de lo que piensa la sociedad. Exacto. Cuando uno habla con una persona de la calle común, normal, te dice, no, yo no estoy a favor de que un grupo armado secuestre gente y la tire de un avión, pero tampoco me vas a decir que semejante delincuente que levanta la mano contra otro argentino lo vas a corregir con una clase de buenos modales de 6 meses. No es toda la culpa. Claro. Bueno, en algún momento hay que cortarlo con la violencia. Exactamente. Bueno, justamente el otro día, viste que se generó ese debate entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con Nayib Bukele, intercambiaron mensajes, viste, a través de las redes, y a mí me pareció también un debate bastante espurio, porque él decía, acá la solución no es la represión, sino que la solución es la educación. Y él le mostró cifras también, pero eran cifras que eran a 20 años, ¿me entendés?, de un trabajo de educación. Y mientras tanto... Bueno, justamente, Bukele dice, bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo la reduje en un plazo corto porque la sociedad también lo pedía. Y había que actuar de esta manera. Mientras y después tanto... se va la educación, obviamente después... Tal vez, como decía el otro día un panelista aquí en el piso, transformar los búnkers, en lugar de tirarlos abajo, transformarlos en bibliotecas, en clubes, ¿no? ¿Podría ser una solución, Ramón? Mira, acupuntura social o formas de cambiar el entramado social tienen que haber muchas. Fundamentalmente, esto tiene que ir acompañado con un crecimiento concreto del PBI de la Argentina. Y te lo pongo de vuelta, sé que son una radio de acá de La Plata. La ciudad de La Plata tiene 20 pesos por día por habitante. Ayer lo escuchaba la entrevista que le hacían a Ganduglia, que hablaba de 910 kilómetros
cuadrados de dimensión de la Ciudad de La Plata, imagínense que en Olmos hay 2 patrulleros efectivos. Claro. Es decir, sin recursos, todo esto queda en palabras. Claro. Si los recursos se generan teniendo un programa de desarrollo efectivo que haga quintuplicar el PBI de la Argentina, hay que quintuplicar las exportaciones, es decir, para traducirlo en términos futboleros, la Argentina tiene que definir a qué juega. Ese a qué juega significa, bueno, ¿cómo vamos a generar recursos? Si la Ciudad de La Plata está en el puesto 100 del PBI, del presupuesto municipal en relación al resto de municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo va a poder tener una política de seguridad efectiva? ¿Cómo puede tener una ciudad como La Plata, que tiene un parque industrial y medio, una política de seguridad efectiva? Si nosotros no radicamos empresas importantes, en las cuales puede haber trabajadores con altos ingresos, es decir, con trabajo bien remunerados, a los cuales vos después le podés cobrar impuestos, porque vos impuestos a la gente con los salarios que tiene hoy, la verdad que ya no le podés ir a pedirle al frentista que pague más impuestos. Vos necesitas de grandes inversiones que puedan pagar buenos impuestos, obviamente, para después esos impuestos volcarlos en la seguridad pública. Ayer justamente escuchaba esta entrevista con Gandulia y hablaba de que estaban pensando en poner cámaras que leyeran las patentes en los accesos de la ciudad. Hace 2 mandatos que gobierna el PRO en la ciudad, y es una inversión muy barata y hay 5 accesos en la ciudad. Claro. Digo, no pudimos resolver ni siquiera eso. Entonces imagínense que hablar de una seguridad integral, mejorar las comisarías, es decir, hay todo un sinfín de baterías que requieren recursos. Totalmente. E insisto con esto, los recursos hay que conseguirlos pensando a qué va a jugar la Argentina, y en este caso puntual La Plata. Pero después lo que hay que hacer es deshacerse de la cantidad de prejuicios que tenemos, que yo creo que son heredados de nuestra propia historia. Es decir, digamos, después de haber pasado por una dictadura feroz como la del 76, es lógico que haya quedado en gran parte de la sociedad que cualquier cosa que tiene uniforme es malo. Claro. Bueno. Ahora, si la respuesta es la institución es mala, no es, digamos, y no perfectible, sino que es mala para una parte de la sociedad, es muy difícil después usar esa institución para terminar con el delito. ¿Eso significa que todo lo que hace la policía o la justicia funciona? No, para nada. Hay que regular y decir, hay que mejorar esas instituciones, pero son de la democracia. Bueno, claro, por eso justamente las instituciones de la democracia y los partidos políticos, que son fundamentales en esto, tienen que entonces hacerse una gran autocrítica para decir, bueno, ¿por qué no transformamos esa imagen en algo positivo? Porque ahí es si no, viste, es como decimos siempre lo mismo, estamos girando en torno a lo mismo y no resolvemos nada. Estamos persiguiendo la cola. Claro. ¿No? Sí, el otro día en un programa de televisión me preguntaban si, en función de lo que decía, si yo estaba sugiriendo que en El Salvador había más coraje que en Argentina, o más determinación política, pónganle ustedes el nombre que les parezca, y la verdad que la respuesta es sí. La respuesta es sí. Yo lo que veo acá es coraje fragmentado. Claro. Es decir, gente valiosa en ambos partidos, en ambas coaliciones, si uno quiere, gente con ideales en ambas coaliciones, gente con ideales en la justicia, en la policía, y también veo gente que está en lo conceptual o de su propio nicho económico. Argentina está como desordenada. Claro. Entonces a la sociedad civil le cuesta encontrar, y va un poco a los tumbos. Un día elige a uno, otro día elige al otro. Está como muy mezclada la ensaladera. Quizá sea hora de poder... En El Salvador lo resolvieron a partir de la creación de un nuevo partido político que fusionó esas ideas. Recordemos que Nayib Bukele, a veces la gente se olvida, viene del FNL, claro, que es lo que podría denominarse la centroizquierda en El Salvador. Claro. Yo cuando planteo esto, por ahí hay gente... Sí, que no te cree. Claro. Esto es... Justamente. Claro, se sorprende. Claro. Y después, ¿qué pasó? Claro, el FNL se fue subsumido, más de centro derecha, lo que se llama Arena, también desapareció. Claro, quedaron como las posiciones extremas quedaron aisladas. Claro. Es decir, una cosa que a mí me interesa mucho en El Salvador fue que las posiciones políticas que están por fuera del sentido común mayoritario quedaron aisladas. Fíjate lo que te digo, si no te has
a lo que pasa con la Argentina. Es decir, agarró y dijo, no, está bien esto y está también bien lo otro. ¿Qué es lo que te decía recién yo? No puede ser que determinadas coaliciones políticas en la Argentina digan, no, la solución es sacar el ejército en Rosario y matar gente en la calle. Es decir, son soluciones que uno las escucha y dice, esto no funciona por un montón de motivos. Primero, porque el problema del narcotráfico, de la violencia, no es un tema de poder de fuego. El que diga eso miente, no es un tema de poder de fuego. Ustedes, y seguramente tu audiencia, han visto las imágenes hace unos días en Rosario del narcotraficante, el salteño, en cuero, con una 9 milímetros, tirando piedras. ¿A usted le parece que requiere la intervención de un tanque, de un fusil de precisión? ¿O eso es otra cosa? Digamos, no se resuelve con un efectivo poder de aniquilación. Ahora, por eso digo que es muy importante el prejuicio y podamos pensar soluciones integrales, por lo menos para parar la violencia extrema, que es la que aterra a la gente y la que imposibilita un proyecto de desarrollo. Totalmente. Hoy en El Salvador, por ejemplo, empezó a crecer de vuelta el turismo. Hubiera sido imposible veranear en El Salvador con la situación como la que comentaba recién, índices delictivos como los de Irak. Seguro. Ramón, interesantísimo tu análisis. ¿Sabés qué? Quedamos a la espera de este proyecto que vas a conversar con el embajador, a ver qué surge de todo eso y vamos a seguir conversando, ¿te parece? Por supuesto, como nosotros tenemos que aprender de ellos y no solamente de Finlandia, de Estados Unidos, de las democracias grandes occidentales, creo que también la Argentina puede ofrecer, y quizá de este encuentro nazca esa síntesis de la que estamos hablando. Totalmente, Ramón, totalmente. Coincidimos y sí, y viste que aunque parezca mentira, a veces también hay ejemplos chiquitos, tal vez en algunos distritos de nuestro país, en ciudades chicas, viste que hay modelos que también se pueden empezar a analizar y llevarlo, ¿no? Así que bienvenido sea este debate y bueno, desde ya perdiste con nosotros porque seguramente te vamos a estar molestando en cualquier momento, Ramón. Un gusto, la verdad que ha sido un placer y cuando ustedes quieran. Bueno, muy bien, muchas gracias. Te mandamos un abrazo.